Bien amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a ver el tema acerca del conversor analógico a digital. Realmente voy a profundizar en este tema partiendo de que la intención es de llegar a hacer un proyecto como el que vemos aquí, en donde yo voy a utilizar el conversor analógico digital para eh, obtener una entrada, diferentes entradas, pero solo voy a utilizar uno de los 8 canales que dispone este PIG, el 16F877A, donde voy a multiplexar con un circuito multiplexor externo al microcontrolador. Yo voy a poder calibrar el voltaje de referencia más y el voltaje de referencia menos con dos potenciómetros, y el resultado de la conversión analógica a digital se va a mostrar en una LCD. Además, voy a transformar el valor leído por el canal RA0 a un valor analógico. O sea, lo que voy a hacer aquí es hacer un ADC, un conversor analógico digital, y a la salida del microcontrolador en otro pin. En otros pines voy a tener la señal convertida a digital, y por medio de un conversor de digital a analógico voy a sacar la misma señal. O sea, voy a hacer el proceso inverso a la conversión analógica. Y seguido de esto, por último, la última parte sería sacar en los pines RX TX del microcontrolador, por comunicación serial, por medio de una tarjeta conversora de serial a USB, sacar información a la PC y visualizar en la view, para hacer una especie de osciloscopio. Entonces yo lo que me voy a enfocar en primer lugar es en realizar esto de aquí, que voy a marcar, ¿sí? Esto de aquí, todo esto que estoy marcando es lo que voy a generar ahora en el código. Voy a ir haciendo diferentes códigos explicando cada una de las cosas. Entonces, el tema que voy a explicar primeramente es esto del conversor de analógico a digital. Entonces, primeramente, ¿qué es el conversor analógico a digital? El conversor analógico a digital no es más que un hardware que tiene internamente el microcontrolador, que me permite a mí obtener una señal analógica, ya no una señal digital como estábamos acostumbrados de 1 o 0, sino una señal analógica que puede ser una onda senoidal, por ejemplo. Sí, obviamente que debe estar en los márgenes que soporta el microcontrolador, que serían los 0 voltios y los 5 voltios. Caso contrario, esta onda se vería recortada y no funcionaría, y podría yo incluso dañar el microcontrolador. Entonces, el sentido que yo le quiero dar a esto es lo siguiente. Yo aquí tengo los 8 pines de canales que dispongo físicamente. Cuando ustedes ven en la hoja de datos este símbolo de aquí, un cuadrado con una X, significa que este pin es físico del microcontrolador. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo un pin físico, el canal analógico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tanto en el puerto A como en el puerto E. Pero aquí hay que destacar unas particularidades. En el puerto RA3 y en el RA2 también, aparte de ser un canal analógico, pueden ser configurados para los voltajes de referencia, en donde yo, por medio de este registro, del registro que contiene la selección de canales, yo puedo escoger cuál canal ingresa a la conversión analógica digital, porque solo dispone de una entrada de conversión analógica a digital el microcontrolador, pero dispone de 8 canales multiplexados que voy a seleccionar por medio de este multiplexor interno del microcontrolador, que se configura en estos registros de aquí. Entonces, si yo elijo en estos registros de aquí el 000, yo cerraría este switch de aquí y entraría a funcionar el pin RA0 para el canal analógico 0. Entonces, este dato entrará por aquí y se vendría acá.
En caso de que yo seleccione voltajes de referencia, yo tengo dos opciones. Una, el voltaje de referencia, yo puedo seleccionar por medio de estos registros de aquí. El voltaje más podría conectarle a positivo y tener el voltaje de referencia de alimentación que estará rondando los 5 voltios. Y el voltaje menos también podría conectarle a tierra y esta tierra estaría rondando entre 0 voltios. Entonces, estos voltajes de referencia simplemente me sirven para dar el rango en el cual va a convertir. Por ejemplo, si yo cojo una señal de tipo analógica, el máximo valor que debe tener esta señal son 5 voltios. Por lo tanto, si el conversor analógico digital coge y captura la señal en este punto, el resultado de la conversión a los 5 voltios, si es que los voltajes de referencia están seleccionados a VDD más y el voltaje de referencia menos a VSS, el valor de resultado me va a dar 1023 en caso de que el conversor analógico digital sea de 10 bits, y si es que es de menos, dará diferentes valores. Y si tengo los 0 voltios, como el voltaje de referencia menos está en 0, esto me va a arrojar un valor en digital de 0. Entonces, esto es prácticamente lo que va a estar haciendo el conversor analógico digital. Por ejemplo, si yo tengo aquí una señal de 2.5 voltios, que sería la mitad de 5, el resultado del conversor va a estar variando entre 511 y 512, que sería justamente la mitad de los 1023 aproximadamente. Ya, entonces de esa manera funciona el conversor analógico digital, y yo por medio de operaciones matemáticas internas en el programa yo puedo mapear este resultado, cambiarle el rango, visualizar en un LCD, en un display, en lo que sea. Pero prácticamente eso es el funcionamiento del conversor analógico a digital. Entonces, para esto nos vamos a estar basando en la hoja de datos, que nos va a ser muy interesante. Ojo, aquí si cambio el switch puedo seleccionar el voltaje de referencia más y menos en la parte externa, ¿sí? Bien, ahora yo aquí ya tengo programada la función y voy a ir explicando cómo la hice y cómo funciona, paso por paso, para que entiendan. Bien, aquí tenemos la hoja de datos del conversor analógico a digital, y en la página número 129 tenemos los pasos que se deben seguir para hacer una conversión analógica a digital. Como primer paso hay que configurar el módulo analógico digital, y para configurar el módulo analógico digital hay primero que configurar los pines como analógicos y los voltajes de referencia. Ahora, esto me dice que me guíe en el registro ADCON 1. Me voy al registro ADCON 1 y tengo estos bits de aquí, en donde el primer bit, el bit número 7, perdón, es el formato de la conversión analógica a digital. Si yo pongo en 1 este bit, el resultado de la conversión analógica me va a dar justificado a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Si es que la conversión está justificada a la derecha, yo voy a obtener el resultado de 10 bits de esta manera, ¿sí? En donde los 8 bits menos significativos se van a almacenar en el registro address L, y los más significativos que me quedarían, que serían el 0, el 1, tendría que extraerlos del registro address H. Eso significa justificado a la derecha. Si fuera justificado a la izquierda, el registro address H guardaría los bits más significativos, y los menos significativos guardaría el address H, y los más significativos, que sería el bit 7 y el bit 6 y el bit 7, guardaría el registro address L. Entonces, para más facilidad hemos decidido hacer la justificación a la derecha del resultado de la conversión. Entonces, este bit de aquí primeramente se debe seleccionar en 1 para hacer el justificado a la derecha. Entonces vamos a micro C. Yo he hecho el prototipo de funciones. Aquí la función ADCRead, en donde esta función me va a servir para
realizar la conversión ADC. Además, esta función van a ingresar los siguientes parámetros: el canal que quiero yo leer, si tengo el voltaje de referencia, cómo escoger el voltaje de referencia, el más, y el voltaje de referencia, el menos. Ya esos tres parámetros ingresado a la función. Además, esta función devuelve valor. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan cuenta, la función ya no es tipo void, sino es tipo unsigned, lo cual me indica que va a devolver un entero sin signo. ¿Por qué un entero sin signo? Porque yo quiero devolver el resultado de la conversión analógico-digital. Y la variable, si yo pongo aquí una variable tipo char, la unsigned char tiene solamente 8 bits. Y yo la conversión analógico-digital lo hago en 10 bits. Necesito devolver 10 bits de la función ADC-read-bref. Entonces, ¿cómo hago esto? Creo una variable tipo entero que devuelva la función ADC-read-bref. Entonces, la variable unsigned int realmente tiene ¿cuántos bits? 16 bits. Entonces, a mí me va a servir esto para poder generar la conversión analógico a digital y devolver el resultado en 10 bits. Ahora, yo aquí en esta posición voy a ingresar el canal, que va a estar variando de 0 a 7, que son los 8 canales que tiene. Entonces es suficiente con una variable tipo char. Acá voy a ingresar un 0, 1, un 0 o un 1, indicando 0 si es que no hay voltaje de referencia al más, y un 1 si es que deseo trabajar con voltaje de referencia al más. De igual manera para el voltaje de referencia al menos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo llame a la función ADC-read, lo primero que va a hacer la función es almacenar los valores iniciales que hayan tenido el registro 3A, 3D, el port A y el port B en diferentes variables. ¿Para qué? Para que al momento de modificar en la función esos registros, al final de la función yo pueda regresar a su estado original los registros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si yo estuviera utilizando por ahí algún otro pin que no esté siendo leído en el canal, yo tenga la opción de no perder el dato que estaba en ese registro y de dejarle el registro tal como inició antes de que entre en la función ADC-read. Entonces, con ese sentido he hecho este respaldo. Luego de eso, he creado una variable de tipo entero que va a almacenar el resultado de la conversión analógico a digital. Finalmente, he configurado el registro TRISA ya para tener disponibles esos pines y poder realizar la conversión analógico a digital. Ahora, aquí está el primer paso. He justificado a la derecha el resultado de la conversión. He puesto el registro ADFM en 1. Ya, entonces está el primer paso. El segundo es seleccionar el registro ADCS2. El registro ADCS2 es esto de aquí. Ahora, en esta tabla de aquí yo tengo las configuraciones del oscilador para realizar la conversión. Yo puedo utilizar la frecuencia del oscilador externo con el que está funcionando el microcontrolador para elegir la calibración o la velocidad entre la velocidad a la cual va a adquirir los datos y realizar la conversión analógico a digital. Entonces, la hoja de datos me especifica que yo no debo ser, que el tiempo de adquisición de los datos no debe ser menor a 1.6 microsegundos, ¿ya? Entonces yo debo buscar que el tiempo sea mayor pero que no disminuya o no sea menor de 1.6 microsegundos dependiendo de la frecuencia que yo trabaje. Si yo trabajo con cristales osciladores diferentes, yo voy a tener aquí diferentes valores para elegir de frecuencia para que no se pasen de este tiempo. Y mientras yo más divisiones tenga, yo divido por ejemplo para 64, mayor va a ser el tiempo que se demora en realizar la conversión analógica a digital. Ahora, yo por el hecho de generar esta función, yo voy a utilizar esto de aquí, en donde la señal de reloj va a ser derivada de una resistencia y condensador internos que tiene este microcontrolador. Para eso yo selecciono el registro ADC-S2
con 1. Entonces ustedes van a ver aquí que este registro está cargado con 1. ¿Sí? Entonces activo estas opciones para elegir este tipo de reloj. ¿Ya? Entonces si yo pongo en 1 puedo escoger todas estas opciones de aquí. La que me interesa es esta de aquí. Cuando yo hago esto de aquí, escojo el RC oscilador, estoy asegurándome de que el microcontrolador trabaje sin importar el cristal que he puesto externamente. Puede estar uno de 4, de 8, de 12, de 16, de 20. Y la velocidad a la que realiza la conversión no va a ser alterada. Pero, sin embargo, aquí la hoja de datos me especifica que el tiempo que va a realizar la conversión, el mínimo tiempo va a ser de 2 a 6 microsegundos, que va a estar variando el rango para este tipo de oscilador RC. Entonces yo debo asegurarme también que para mis propósitos sea lo suficiente ese tiempo. ¿Ya? Ahora bien, configuro el canal analógico o selecciono qué canal voy a utilizar. En este caso, yo aquí en micro C he pasado el parámetro del canal por medio de la función. Entonces yo aquí genero un switch para escoger el canal. Pero antes de eso voy a ver otros bits que están configurados aquí, que es en el registro AD0, que yo ya estoy escogiendo. En el registro AD0 yo voy a configurar los bits ADC-S1 y ADC-S0. ¿Ya? Entonces, ADCON0 voy a configurar esos bits. Entonces yo aquí tengo puesto en el registro ADCON el bit ADC-S1. Está puesto en 1 y en 1. ¿Para qué? Para escoger justamente este reloj RC que yo estaba requiriendo. O sea, aquí están los bits del registro ADCON0, el ADC-S1 y el ADC-S0. Entonces escojo esta opción y yo ya tengo el RC oscilador. Luego de eso estoy cogiendo y configurando el registro ADCON1, los bits menos significativos, los 4 bits menos significativos les estoy obligando o forzando a ponerse en 0, y el resto que estaban los más significativos les estoy dejando como se hayan configurado anteriormente, con el fin de poder utilizar estas opciones de aquí, en donde yo puedo escoger el voltaje de referencia positivo según lo que haya ingresado acá en la función. Entonces, si yo ingreso un 0 en el voltaje de referencia positivo y un 0 en el voltaje de referencia negativo, significa que no quiero utilizar voltajes de referencia externos. Entonces, yo necesito guiarme en una tabla que hay en el registro ADCON 1 para configurar los parámetros de los analógicos. Por ejemplo, yo les he dejado esos bits en 0, si se dan cuenta. Todos estos 4 bits menos significativos les he puesto 0. Hago la operación ahora aquí y dejo todos los de arriba en los 4 más significativos en 0, con el fin de que no se modifiquen los que ya habían estado previamente calibrados, sino solo se modifican los que están acá en la parte de abajo. Entonces, si yo pongo todos en 0, como estos inicialmente estaban en 0, se hace la operación OR bit a bit, 0 más 0, 0, el resultado es 0. Entonces estos 4 bits de aquí van a estar en 0, lo cual significa que yo estoy seleccionando estos 4 de aquí. Entonces todos los canales están siendo analógicos, y al mismo tiempo estoy cogiendo el voltaje de referencia positivo a VDD y el voltaje de referencia negativo a VSS. O sea que el menos está a 0 y el más está a 5 voltios. Ya, en el segundo de los casos, yo quiero utilizar un voltaje de referencia negativo. Cuando entran 1 aquí, en la variable del voltaje de referencia negativo, yo configuro el registro ADCON1 con 10000. Entonces yo busco en ese código en la tabla, y es justamente aquí, en donde todos son analógicos, pero estoy usando el voltaje de referencia negativo en el pin RA2. O en el analógico 2, pero como no hay otra opción, no hay una opción que solo me deje escoger el VRF, he colocado esta de aquí, la 1000. El siguiente sería solo usando el voltaje de referencia positivo y el negativo no. Entonces escojo la opción 0001, en donde son todos analógicos y solo uso el voltaje de referencia positivo. Ahora, usando los dos, tanto el voltaje de referencia positivo como en el negativo, escojo la opción
la misma que escogí anteriormente, que era la 1000. Entonces tengo voltaje de referencia más, voltaje de referencia menos. Bien. Ahora, aquí voy a escoger el canal con el cual se va a cerrar el multiplexor, si se acuerdan que estaba aquí. Entonces, si yo escojo el canal, por ejemplo, 0, tengo que cerrar este de aquí, pero tengo que configurar los registros CHS 2 al 0 para que se configure. Entonces, si el caso es 0, si el canal yo le he puesto en 0, lo que entra aquí, significa que va a venir al caso 0. Entonces va a seleccionar el registro CHS2 y 0, 0, 0 en los 3 bits de ese registro. Si se dan cuenta, es el registro que está en el ADCON 0. Entonces tengo estos 3 bits de aquí. Si pongo los 3 bits en 0, selecciona el canal 0. Si pongo en 1, selecciona el canal 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están todas las posibles combinaciones con el switch. Y yo voy eligiendo el canal que cierro el multiplexor. Luego de esto, habilito el conversor analógico o le enciendo al conversor analógico, siguiendo los pasos que están planteados aquí. Entonces ya hice este paso. Ya seleccioné la entrada del canal analógico, ya seleccioné la conversión, el reloj de la conversión, que era el tipo RC. Ya estoy en este paso, encendiendo el módulo del canal del conversor analógico digital. Luego de esto, estoy reseteando la bandera de interrupción en caso de que esta bandera haya estado habilitada para que no genere interrupción por el conversor analógico digital. Y luego estoy apagando la interrupción del conversor analógico digital para que no brinca una interrupción. Ya cuando veamos interrupción podrán entender un poco más esto de aquí. Esperamos 50 microsegundos. Este tiempo de aquí es el tiempo entre fijar el canal y realizar la conversión analógica digital. O sea, es el tiempo para estabilizar el canal analógico. Luego de esto yo pongo la variable, habilito la conversión analógica o digital, o hago que se realice la conversión analógica digital. Si se dan cuenta, he cumplido ya con todos estos pasos y ahora estoy configurando el bit Godone del registro ADCON 0, que sería este de aquí. Este registro, si se pone a 1, yo realizo la conversión analógica digital, y una vez que acabe la conversión, este registro solito por hardware se pone a 0. Entonces yo le pongo a 1 para iniciar la conversión analógica digital y me encierro en un while, porque esto dice mientras el bit Godone esté en 1, que es el valor que le dejé, significa que está realizando la conversión analógica digital. Una vez que se haya acabado, automáticamente este se pone en 0, lo cual hace que este while no se cumpla. Entonces esta línea que estaba encerrada aquí, sin hacer nada, salta a la siguiente línea. Y nuevamente reseteo la bandera de interrupción en caso de que se haya habilitado para no tener interrupción. Y guardo en la variable resultado el valor del registro address H. ¿Con qué objetivo? Si se dan cuenta ustedes, ya estoy en este paso de acá, en donde leo el registro address H y address L. Entonces, si se acuerdan, nosotros justificamos el dato a la derecha. Por lo tanto, si yo leo el registro address H, yo estoy almacenando los 2 bits más significativos del resultado de la conversión analógica. Supongamos que esos 2 bits hayan estado en 1. Entonces yo voy a obtener un resultado de esta manera. Ya. Entonces, este resultado, suponiendo que se almacena en la variable resultado por medio del registro address H, yo hago que los bits recorran 8 posiciones. Significa que esto se va a desplazar 8 posiciones. Teniendo este resultado de aquí de 16 bits en la variable resultado, y luego hago una operación bit a bit con el registro address H. Supongamos que el registro address H haya tenido este valor de aquí. Voy a escribirle por aquí, haya estado con este valor en binario. Ya, si yo hago operación bit a bit entre esto de aquí, que es lo que estoy haciendo aquí, entre la variable resultado y la variable
el registro address L, yo lo que hago es multiplicar, sumar esto más esto, me da el 0. El siguiente bit 0 más 0 me da 0. El siguiente 0, 0. Pero en este bit de aquí, el resultado me va a dar un 1. 1 más 0 es 1. El siguiente bit es 0 más 0, 0. El siguiente 0 más 0, 0. Y el siguiente es 1. Y si se dan cuenta, yo ya tengo el resultado de la conversión analógica a digital en formato de 10 bits. Entonces yo ya tengo en la variable resultado listo el resultado para enviar. Ahora apago el conversor analógico digital y vuelvo a cargar el registro 3A a 3D con los valores que iniciaron antes de entrar a la función. Para eso era esto de aquí, si se dieron cuenta. Y finalmente regreso el valor de resultado, que es ya la conversión analógica a digital, y termina la función. Ahora, ¿cómo probamos que funcione? Simple. Yo aquí he utilizado la práctica del video anterior, en donde hice la función de multiplexado, y voy a visualizar en el display de 7 segmentos el voltaje de 0 a 5 ingresando algunos parámetros de la función que he creado. Aquí ya me copié la función ADC-read, si se dan cuenta ya está copiada en el programa, y yo ya puedo generar la conversión analógica a digital directamente. Entonces he creado una variable flotante que se llama num, y en num voy a almacenar el resultado de la conversión analógica a digital, adquiriendo el dato por el canal 0 sin voltaje de referencia positivo, o sea, colocando el voltaje de referencia positivo a VDD y colocando el voltaje de referencia negativo a VSS. Le multiplico por 5 y le divido para 1023 para obtener un voltaje de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Eso es simplemente una regla de 3. El valor que me sale aquí, si tengo 5 voltios, va a ser 1023 por lo que habíamos visto antes. Y el nuevo voltaje, ¿cuánto será? Hago una regla de 3 y sale esta operación matemática de aquí. Entonces voy a darle compilar. Compilo el código y ahora en el display voy a representar el valor de num. Ahora he puesto este 5.0, ya saben para qué, para convertir este dato de aquí en flotante. Bien, vamos a la simulación entonces. Yo aquí he colocado otro potenciómetro en el voltaje de referencia más para hacer la prueba del voltaje de referencia más. Pero ahorita estamos con voltaje de referencia a VDD y a VSS. Entonces le doy play y ustedes se van a dar cuenta que efectivamente el conversor está funcionando. ¿Cómo saben que está funcionando? Si yo comento, por ejemplo, esta línea de aquí, yo ya no estoy utilizando el conversor, voy a darle play y ya no me va a salir el dato convertido. Entonces se ve claramente que está funcionando la función del conversor analógico digital. Bien, le doy play y si se dan cuenta, efectivamente sale el voltaje 2.75 voltios que marca el voltímetro, perdón, y 2.75 voltios que marca el display. Ahora, si yo muevo el potenciómetro a 5 al máximo, me va a dar los 5 voltios de la fuente de alimentación, igual que en el voltímetro. Y si muevo a 0, me va a dar los 0 voltios de la fuente de alimentación, ¿no? Igual que en el voltímetro. Ahora vamos a ver qué pasa si yo habilito un voltaje de referencia. Yo quiero que funcione el voltaje de referencia más. Entonces yo habilito, aquí le pongo un 1 y sé que yo estoy utilizando un voltaje de referencia externo conectado al voltaje de referencia al más. Entonces, si se dan cuenta, yo el voltaje de referencia le tengo calibrado a 3.25 voltios. Aquí yo puedo variar. Entonces, por ejemplo, pongámosle a 3.10 voltios. Significa que cuando yo tenga aquí 3.10 voltios, aquí el resultado me va a dar 5 voltios. Ya, entonces, por ejemplo, aquí ya tengo 2.75. Voy a alcanzar hasta los 3.10 y efectivamente me da ya los 5 voltios con 3.10 voltios de la entrada. Entonces está ajustado el voltaje de referencia. Si yo varío el voltaje de referencia a más, por ejemplo a 5 voltios, efectivamente me va a dar el voltaje que estaba ingresando, ¿sí?
porque la fórmula está calculada así para 5 voltios. Ahora vamos a probar el voltaje de referencia menos. Voy a utilizar tanto un voltaje de referencia más y un voltaje de referencia menos. Le compilamos y vamos a colocar otro potenciómetro en Proteus conectado al voltaje de referencia menos, si se dan cuenta, el pin RA2. ¿Ya? Entonces, bueno, disculpen que haga así la conexión, ustedes ya realícenla de mejor manera. Vamos a sacar una fuente de aquí, vamos a conectarle aquí y la tierra, ya, y asimismo voy a conectar un voltímetro para poder observar el voltaje que me está entregando este potenciómetro y el voltaje de referencia, obviamente, que estoy calibrando. Bien, ahí estamos ya trabajando con los dos voltajes de referencia. Le voy a poner este voltaje de referencia a 0% para que la referencia esté al 0 y este al 5. Entonces el rango de variación de aquí va a ser de 0 a 5 voltios. Si se dan cuenta, estoy con los 3.10, subo y tengo 5. ¿Qué pasa si modifico el voltaje de referencia menos? Entonces, si yo cambio el voltaje de referencia, yo cuando tenga 2.30 voltios aquí, voy a obtener un 0 ya directamente en la forma. Si se dan cuenta, ya en 2.45 ya estoy cercano a 0. En 2.30 estoy en 0, efectivamente, 2.30 voltios. Entonces comprobamos que está funcionando el voltaje de referencia, tanto el más, si yo varío, por ejemplo, a 3.50, el rango ahora de los 5 voltios va a ser entre los 2.30 a 3.50. Entonces cuando yo llegue aquí, se dan cuenta, a 3.50, yo ya en el display voy a obtener los 5 voltios, ¿ya? Y con eso comprobamos que está funcionando esto de aquí. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, que les haya servido. Y les voy a dejar el código en la descripción del video. Espero que se suscriban, que le den me gusta, que compartan el video. Y en los próximos videos que suba vamos a seguir haciendo la segunda parte de esto, que sería el muestreo de los datos en una LCD. Vamos a ver cómo funciona la LCD y cómo mostrar los datos en la misma.